noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar con el ministro del Interior, Ariel Martínez, sobre la seguridad de nuestro país. Por supuesto, vamos a hablar acerca del EPP y por qué nunca podemos dar con los cabecillas. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la situación que se genera a partir de ahora tras el paro de los camioneros. Están invitados el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, y Diego Barín, secretario general del Sindicato de Transportes de Cargas. Es uno de los sectores más duros de sindicatos dentro del sector transporte. No querían firmar hoy el acuerdo y vamos a tratar de entender el porqué. El último bloque vamos a hablar con dos nuevos valores que se presentan a la arena política como candidatos a diputados. Tito Ibarrola, candidato a diputado por Central del Movimiento Hagamos, y el doctor Raúl Latorre, candidato a diputado por Capital del Partido Colorado. Intentamos también tener a un representante del PLRA nuevo en esta cuestión de la arena política, pero no pudimos dar con ninguno de ellos, lastimosamente. Nos hubiese gustado que estuvieran con nosotros compartiendo. Después de la pausa ya iniciamos el debate con el ministro. ¿Qué tal, ministro Ariel Martínez? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia. ¿Qué pasó en el norte? Usted visitó a la familia, ¿qué pasó? ¿Qué prometió? Fuimos al norte, visitamos a la familia de Bernard, estuvimos con él, con su padre, con la gente de su colonia, de su comunidad. La verdad que tuvimos una reunión muy rica en cuanto a información, en cuanto a lo que va a ser de aquí en adelante el trabajo ahí de la policía, que es lo que a mí me compete. Estuve acompañado del comandante de la Policía Nacional, del comisario Isasi, que es el jefe del departamento de San Pedro, del comisario Fleitas, que es una de nuestras figuras más representativas desde la policía en la FTC. Y realmente la conversación fue muy rica. Abordamos todas las aristas del problema que se vive en el norte, abordamos todas las aristas del problema que tienen estas 4 colonias ahí en San Pedro y del trabajo que vienen haciendo y del deseo que tienen de seguir trabajando en esa zona. Manifestaban ellos su gran amor a esa zona, su gran arraigo que tienen con esa zona del país, y nos contaban de muchos proyectos que vienen realizando con compatriotas, con campesinos paraguayos. Y bueno, hablábamos de eso, también conversamos con los medios de comunicación, pero ¿cómo darle seguridad? Es decir, seguridad no solamente respecto de encontrar a los secuestrados, sino seguridad para evitar el pago de la cuota revolucionaria, por ejemplo, porque pagan, no lo van a confesar, pero pagan, ¿verdad? Bueno, no solamente ellos, ¿verdad? Pero pagan. ¿Cómo darle seguridad y evitar que paguen, por ejemplo? Nosotros no queremos ser nosotros confiamos bastante en la comunicación que tenemos con ellos, pero obviamente hay un problema, eso no se puede negar, el número de secuestros, el que hayan sido liberados, nos genera problemas, y a ellos les genera una preocupación enorme, a nosotros y a ellos sin duda, a nosotros como organismos responsables y a ellos como víctimas o como potenciales víctimas. Entonces ese trabajo debe ser, sin duda debe ser armónico, debe ser basado en una relación de confianza. Eso buscábamos hoy al estar y eso le reiterábamos, ¿verdad? A lo mejor los resultados no son muchas veces lo que queremos. La confianza se logra con resultados. Pero queremos esa confianza, queremos seguir trabajando, queremos que el trabajo sea armónico dentro de la fuerza de tarea conjunta y también de las fuerzas de tarea conjunta para con la ciudadanía. En este caso los colonos y los ciudadanos paraguayos, los compatriotas que habitan en esa zona del departamento de San Pedro. Le vuelvo a preguntar, ¿hay un plan del gobierno para darle mayor seguridad? Es decir, para ir disminuyendo, porque el EPP se financia con las recaudaciones de la cuota revolucionaria y los secuestros, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, quitarle el ingreso por la cuota revolucionaria ya es importante.
Bueno, no, ¿Cómo? Pero para eso se necesita una estrategia, me imagino. La pregunta es, ¿hay estrategia? sin duda, el trabajo, yo no puedo entrar en detalles operativos porque tenemos una ley, Sí. la 5036 barra 2013, que da a las fuerzas de tarea conjunta el rol protagónico, el rol exclusivo en el trabajo en el norte del país contra estos grupos terroristas. Tienen inclusive su vocería, que es el teniente coronel Urda Pilleta, que siempre da los detalles, pero sin duda hay una estrategia del gobierno. El gobierno invirtió millones y millones en tecnología, invirtió millones en que nos falten recursos a estas fuerzas. Yo puedo decir que lo que ocurre en el norte no es porque el gobierno nos ha brindado los recursos que son necesarios. ¿Por qué no se ven los necesarios. resultados de las inversiones en tecnología, por ejemplo? Eso iba a decir. Este es un problema que tiene 17 o 18 años. Sí, sí. Que han pasado 4 o 5 presidentes. Sí. Que han pasado infinidad de ministros del área de seguridad, ni hablemos de jefes militares y policiales, que ha tenido varias formas de encarar la problemática y que ha mutado en sus diversas manifestaciones. 2002, 2003 teníamos a estos grupos armados en Asunción o en las puertas de Asunción. Hoy tenemos en una zona determinada, en San Pedro. Obviamente el gran objetivo es que no estén más amplio en ninguna parte del país ya. Y que ningún compatriota se encuentre privado de su libertad. Ese es el gran objetivo de todos los paraguayos, no solo de quienes somos parte del gobierno. Y nosotros obviamente con la responsabilidad. Y hoy decíamos nosotros, ¿qué prometemos nosotros? Nosotros prometemos desde el Ministerio del Interior y en lo que hace a la Policía Nacional, porque me consta, trabajo y más trabajo. Somos los primeros interesados en que esto tenga y se resuelva de la mejor manera, que todos los paraguayos que hoy no estén en sus hogares puedan estar, que se pueda dar con los cabecillas y todos los integrantes de estos grupos. Y bueno, en ese afán tenemos 6 meses, parece poco, pero creo que es suficiente para imprimir esa fuerza que necesitamos, y si hay que hacer ajustes, ¿Hace hacer cuánto eso. que la FTC está en el norte? Bueno, la ley que crea la FTC es de 2013. 2013. Van a cumplirse. Van a ser 5 años. Van a cumplirse 5 años. Bueno, y no pudieron rescatar a nadie, no han podido liberar a nadie, no han podido evitar que se siga cobrando la cuota revolucionaria y no han podido evitar que esta gente salga del monte cuando necesita alimentarse, entre en algún comercio, amenace a todos y vuelvan a salir otra vez sin que nadie les toque. Es decir, por eso le digo, la seguridad es evitar todo eso. Bueno, tenemos que ser claros, yo reitero, ¿verdad? Las fuerzas de tarea conjunta deben responder ellos por su accionar. Nosotros respondemos, somos encargados de la policía, que es parte de la fuerza de tarea conjunta, y en ese sentido actuamos. Todo lo que sea operativo, son ellos los que dan las explicaciones, son ellos los responsables, y no podemos apartarnos de esa ley. Hay mucha gente que opina, comenta, pero yo como funcionario debo actuar conforme a esa ley y debo ser respetuoso de ello. Hoy le decía a colegas tuyos, no es el problema conmigo, en todo caso ustedes tienen problema con esa ley, ¿verdad? Y cualquier ciudadano, la crítica a la ley es libre, se dice, y bueno, cualquier ciudadano puede hacerlo, pero yo en este momento no puedo detenerme en esa crítica. Yo tengo que trabajar en lo que a mí me toca, y a mí me toca trabajar con la policía, que es parte de la FTC, y en ese sentido le puedo decir que hacen el esfuerzo y deben seguir haciendo, y yo aprovecho este espacio. Sabemos del esfuerzo que están haciendo, pero les pedimos redoblar ese esfuerzo, les pedimos y decimos que desde el gobierno nacional no queremos que por falta de recursos, porque no nos enteremos que falta algo, llegue a pasar, y creo que no es el caso. Este gobierno, reitero, es el que más ha invertido en tecnología y en dotar de todos los recursos necesarios a las fuerzas de tarea conjunta. Bueno, entonces, es un problema complejo. Parece fácil y hoy teníamos esa discusión. Ustedes dieron más, sin embargo los resultados no son esperados. Somos los primeros que esperamos los resultados, pero hay que ser conscientes y hay que hacer el análisis en general. Han pasado 17 años, se han encarado de diversas formas, ha mutado la problemática. Esto no pasa solo en el país, en otros países ocurrió y también llevó su tiempo. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto. Tenemos que seguir trabajando todos juntos, tenemos que ajustar lo que hay que ajustar. Y yo le decía hoy, 6 meses a lo mejor decían no le va a alcanzar. Pues yo no sufro de lo que sufren algunos políticos, que es el adanismo. Yo no me creo el primer hombre sobre la tierra y que voy a inventar todo. Hay mucho que se vino haciendo en estos 17 años. Hay muchísimo. Hay mucho que hizo este gobierno, más que ninguno, en estos últimos 4 años y medio.
Ojalá sean en estos 6 meses que tengamos los resultados esperados. Ahora, doctor, pero vas a tener un problema. Como nunca hay recursos y hay tecnología. Sí, Sin duda. Otro ministro del Interior no tuvo en su momento, durante su gestión, lo que hoy tenés, ¿verdad? Y lo está... Las fuerzas de tarea conjunta las fuerzas de tarea conjunta tienen. Entonces, tenés los recursos. Tienen las fuerzas de tarea conjunta, yo quiero ser bien claro. Exactamente, sí. Pero como vos sos el ministro del Interior, el jefe de la seguridad interna de este país, a eso me refiero cuando te digo tenés. Hay que darle buen uso. Sin duda, sin duda. Y el tema es, sin duda, ¿cuánto tiempo más para tener resultados? Sin duda. Nosotros, como te decía, todo este tiempo que llevamos, esto ha tenido diversas aristas. Nosotros hoy, cuando hablábamos con los colonos, encarábamos, y ellos mismos, ¿verdad?, iniciaban esta conversación un poco de todas las aristas que tienen, el trabajo que ellos hacen con los campesinos, compatriotas nuestros que se encuentran en los alrededores, el trabajo que vienen haciendo por años, la preocupación que eso genera en los otros grupos que quieren y prefieren que nuestros campesinos sigan en la pobreza, porque así son caldo de cultivo para las ideas trasnochadas. Son votos. Ideas trasnochadas también de estos grupos y votos para otros sectores que se quieren aprovechar de ello. El trabajo y el gran arraigo que tienen con nuestra tierra ellos y el trabajo que están realizando con campesinos, compatriotas, demuestra que todo esto tiene tantas facetas. No podemos dejar de mencionar que cuando hablamos del norte del país, hablamos de años o siglos de carencias. Por eso es que la problemática ya no puede esperar soluciones. Es decir, a eso es lo que me refiero. Pero no tiene una sola solución. No tiene una sola solución. ¿Sí? Pero por lo menos lo que la gente quiere es, no sé, algo más activo de parte de las fuerzas de tareas conjuntas, algo más resultados. Es decir, es como si fuese un partido de fútbol. Lo que queremos son los goles. Sin duda. Tenemos el mejor equipo, tenemos el número 10, el más talentoso, pero no meten los goles. En ese sentido, yo reitero, ¿verdad?, el gran compromiso que asumimos es trabajo, trabajo y más trabajo. En estos pocos días hemos estado más de 20 horas trabajando y en ese sentido quiero decir también que el presidente de la República ocupa muchísimas de las horas de su trabajo, de su día a día, en ocuparse de la seguridad, en brindar todos los recursos. Acá no se va a poder decir que no se llega a los resultados porque el presidente de la República no puso todo lo que tiene desde el gobierno para que se hagan los trabajos. Es cierto, seguramente queremos otros resultados. Nosotros somos los primeros interesados, pero siempre hay que ser justos en la evaluación. Y este es un proceso largo y la solución todos queremos que sea mañana, esta noche si es necesario, pero vamos a seguir trabajando para que sea más temprano que tarde y que todos los paraguayos estemos contentos con esos resultados. ¿Por qué el presidente decidió el cambio del ministro del Interior 6 meses antes, a 6 meses de terminar el gobierno? Yo creo que pasa mucho por una optimización de recursos. Teníamos una Secretaría de Inteligencia que tenía el problema de no encontrar personas con el perfil adecuado. El ministro Lescano, en 10 meses que estuvo enfrente del Ministerio del Interior, demostró una capacidad enorme en esa área y creo que es la persona indicada para pasar al Ministerio de Inteligencia, como se dice, a la Secretaría Nacional, SINAI. Y por otra parte, creo que en estos 6 meses es muy importante la comunicación en el área de seguridad. Creo que los números, no ya, porque hay que salir también, la seguridad tiene varias otras facetas. Los números que hemos tenido en seguridad ciudadana, y hemos discutido varias veces eso, los números fríos son positivos para el gobierno. Y a lo mejor eso no llega al sentir ciudadano y creo que por ahí la gestión pasa mucho por comunicar. Y en ese sentido creo que ese es mi gran compromiso, trabajar, pero también estar cerca de la gente y creo que la mejor forma es a través de ustedes. La gente debe escuchar de sus autoridades el trabajo, podemos ser repetitivos inclusive, pero queremos que la gente entienda una problemática y algo que es tan en el día a día de la gente, que es la seguridad. Y ahí asumimos ese compromiso. Queremos un Ministerio del Interior con un perfil claro, democrático, con un rol político, no partidario, político, de ser
un pivot, un nexo entre la sociedad civil y su gobierno, entre ser un nexo entre la ciudadanía, el gobierno, entre las diferentes instituciones del Estado. Queremos una policía que sea cercana, una policía que esté cerca de la gente, una policía que le brinde seguridad. Y tenemos experiencias exitosas en el Paraguay. ¿Para qué vamos a irnos más lejos? El grupo Lince. Hoy decía el comandante, a sus comandados, a mí me llena de orgullo cuando dicen, inclusive ya genera cierta discusión, llámenla a Lince, no le llamen a la policía, dicen, ¿verdad? Lince es parte de la policía, pero Lince es una experiencia fantástica de la policía. Ojalá podamos trasladar esa experiencia a miles de otros grupos de la policía y toda la policía tenga esa imagen. No hay grandes secretos ahí. En Lince se seleccionó a los mejores recursos humanos, se los capacitó, se les brindó todo lo necesario en infraestructura, en equipamientos, y hoy tenemos los resultados que tenemos. Le pregunto algo. ¿La corrupción hasta qué punto es una debilidad dentro de la policía? La corrupción es un mal endémico que tenemos. Bueno, perfecto, pero dentro de la policía. El gobierno, y en ese sentido, el gobierno ha sido clarísimo en estos 4 años y medio en todas las instituciones. Y en la policía, ni qué decir. Y yo, desde el momento que he asumido, y fue una misión particular del presidente, siempre una preocupación de la transparencia y la mano dura, la tolerancia cero con la corrupción. Y en ese sentido fue lo que yo le trasladé al comandante. El comandante viene trabajando en ese sentido. Tenemos un comandante de la policía que, como pocas veces, es un policía capaz, es un policía honesto, y creo que eso se traslada a todas las fuerzas. Obviamente es una institución de casi 25.000 hombres que se encuentra en toda la ciudad, que tiene en todas las ciudades del país, digo, en todos los puntos del país, que tiene también, como todas las instituciones del país, sus debilidades, pero en la cúpula podemos estar seguros que desde el comandante para abajo hay una intención de darle ese nuevo cariz a la policía. Salió una ley hace meses nomás, que es la primera que cambia un poco el rostro de la policía desde el año 1992. ¿Cuánto, por ejemplo, policías fueron sacados de las fuerzas por hechos de corrupción? Bueno, no tengo el número exacto en este momento, pero en los últimos tiempos tuvimos varios hechos ya bajo la comandancia de Luis Carlos Rojas. Acá hay claro, el mensaje es claro, Carlos. No se va a tolerar ningún hecho de corrupción de las fuerzas policiales. ¿Cuál es el mayor peligro para la seguridad del país? Para la seguridad... ¿Cuál es el mayor peligro? Nosotros tenemos índices que son realmente muy por debajo de la media de la región. Ni hablar cuando vamos a ciertos lugares específicos que parecen bastante conflictivos. Si yo te hablo del departamento central, probablemente todos tenemos la idea de que es un lugar bastante conflictivo en cuanto a seguridad. Sin embargo, tiene un índice de homicidio que nos llega a 3 cada 100.000 habitantes. No, por eso le digo, ¿cuál es el mayor peligro? Chile, el país más seguro del país, tiene 3.3. Sin duda, como en toda la región, y no solo en el país, son los organismos del crimen organizado. El narcotráfico. Narcotráfico, los órganos como el EPP, todo lo que hace el crimen organizado, que hoy tiene varias características. La transnacionalidad, por ejemplo, es una característica clara. Y en ese sentido, el ministro Lescano lo vino haciendo muy bien. Vamos a seguir trabajando con las policías de toda la región. ¿Y cómo se combate el narcotráfico? Sí, es justamente, es decir, el narcotráfico lo que permite es, no solamente es su transnacionalidad, sino que genera mucha delincuencia, muchos grupos que permea varias instituciones. Porque se dedican, se van zonificando, se van creando estructuras delictivas. Eso es lo que hace el narcotráfico, y bueno, eso permea, porque compra jueces, compra policía, compra fiscales, manejan mucho dinero, muchos recursos, tienen armas, son sofisticados y tienen sicarios. Entonces, el mayor peligro es el narcotráfico. Sí, los grupos del crimen organizado sin duda son el mayor peligro que tiene toda la región, no solo el país, toda la región, y creo que a nivel mundial es esto, ¿verdad? Porque al ser transnacional, hacer estos organismos multinacionales, porque en realidad son multinacionales que tienen la facilidad de actuar permeando todas las instituciones, como bien relatás, es sin duda la lucha contra la corrupción, el brindar todos los recursos necesarios a la policía y el que la policía conecte con la ciudadanía. Si tenemos esa cooperación, ese trabajo armónico, yo creo que mucho del trabajo está hecho, mucho del camino está recorrido. Ese es el gran desafío. ¿Qué le dijo Blatt? ¿No salieron de la zona de su zona de influencia?
realmente tuvimos una conversación amena más con él, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que usted no puede decir y yo sé también que hay cosas que quisiera preguntarle, no puedo preguntarle porque sería dar muchos datos que no es conveniente. Aparte pasaron 72 horas nosotros, él todavía está pero lo que se sabe y lo que se publicó es que dicen que no salieron de su zona de influencia, de la zona donde viven. Entonces nosotros, reitero, ¿verdad? Pasaron 72 horas, nosotros hablamos muy amenamente con él y con su padre. Él estaba presente más bien, ¿verdad? Hizo algunos comentarios, pero no le realizamos un interrogatorio, ni mucho menos. Hay una investigación abierta. Hay una persona que fue privada de su libertad por mucho tiempo, como es el joven Bernard Blatz. Obviamente eso requiere un procedimiento especial y el tiempo que hay que darle para que se recupere. Él estaba en perfecto estado. Hoy nos contaba que ya fue a trabajar a la chacra, que es su pasión, que manejó tractores. Claro, pero él tampoco tiene problema. Es decir, a la prensa también le dio muchos detalles. Entonces, por eso le pregunto, es decir, están ahí por la zona. ¿Por qué es lo que es tan difícil que se los encuentre? Es la gran tarea que tenemos de aquí en adelante y que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta. Digo gran tarea porque al ser ministro del Interior somos los primeros responsables de la seguridad y bueno, vamos a trabajar codo a codo con las FTC, vamos a darle a la policía, que depende del Ministerio del Interior, todo lo que sea necesario y por nuestra parte trabajo y más trabajo y sé también que la Policía Nacional en ese sentido nos va a acompañar. ¿Vos jugaste al fútbol? Sí. ¿Fuiste el número 10? Sigo jugando a pesar de algunas carencias físicas. Sos un gran chuleador. Te pregunto algo concreto y me saliste, te fuiste para otro lado. Increíblemente fui número 9 en mi mejor momento. Bueno, porque te pregunto cosas concretas y te me vas por otro lado, ministro. No. Creo que es, recién le decía a tus colegas, es difícil en estos tiempos que vivimos en un área tan sensible como es la seguridad, dar titulares, aunque algunos colegas tuyos se esfuercen en mezclar palabras y poner esos titulares, dar titulares o ser tan drásticos, enfáticos en los análisis. Tenemos tantos procesos abiertos, tenemos tantos fenómenos que se van desarrollando, que seguramente luego pasado un tiempo con frialdad se van a poder dar esas conclusiones tan certeras que en este momento es difícil porque estamos llevando una lucha que está en curso. Ahora, ¿son confiables las fuerzas de tareas conjuntas? Yo tengo la seguridad 100% en cada uno de los integrantes de las fuerzas de tarea conjunta hasta que se demuestre lo contrario. Eso no significa que el control que nosotros hagamos sobre la policía que nos toca a nosotros va a ser implacable. ¿La policía de la zona es confiable? Hoy teníamos conversación con los colonos están bastante conformes con la policía de la zona. Ellos tienen el comisario Isasi, que es el jefe de departamento, el comisario Fleitas, que está ahí. Tienen un relacionamiento bastante habitual, se conocen, hablan en confianza y hoy le decíamos, a pesar de lo que han vivido, queremos seguir teniendo esa confianza porque queremos seguir trabajando con ellos. ¿En 6 meses qué puedes hacer? Parece poco, pero es suficiente. Yo creo y el gran compromiso, todo esto vino a cambiar un poco porque en momentos en que yo me preparaba para ir a jurar, vino la gran noticia, porque es una gran noticia que son sí, claro, que 2 paraguayos, 2 colonos vuelven a su casa y estén con su familia. Vino esto, cambia todo porque hoy y en todos estos días que estuve tratando de hablar con casi todos los medios de comunicación, el tema central es la liberación de los 2 colonos. Pero creo que se puede hacer mucho por un Ministerio del Interior que tenga ese perfil que te dije, que tenga ese rol definido, democrático, que sea un Ministerio del Interior que aleje los fantasmas de tiempos que ya no queremos vivir, pero que también sea efectivo. No debe sacrificar en nombre de no tener la mano dura su eficiencia. Yo creo que la eficiencia y la democracia son valores, o dentro de los valores democráticos, son cuestiones que pueden congeniar y ese es el gran desafío. Le pregunto algo. ¿Cómo mueve la plata del EPP? La plata que recauda, $1.250.000 recaudaron para liberar a los 2 secuestrados. ¿Cómo mueven la plata? ¿Cómo es que en la zona, cómo se hace para controlar? ¿Ustedes controlan el movimiento económico de la gente de la zona? ¿Alguien que de repente tiene algo nuevo o no? ¿Qué saben ustedes de la plata que recauda el EPP? La policía está ahí, la fiscalía está ahí. Nosotros los detalles de investigación, obviamente yo no puedo dar. Está ahí la fiscalía, está trabajando. Nosotros desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, brinda a sus mejores hombres ahí para que se hagan las investigaciones. Recordemos que cuando ocurre un secuestro,
el jefe de la investigación es el fiscal interviniente. Nosotros, desde el Ministerio del Interior, la policía presta todos sus recursos para que esa investigación se lleve, que obviamente se hace bajo la dirección del fiscal y con los recursos también del Ministerio Público. ¿No saben lo que pasa con la plata No, por supuesto que hay gente trabajando en ese sentido. Reitero, yo entiendo la necesidad tuya y de colegas de hacer respuestas directas y hacer hasta casi un ping-pong y que te diga sí, no o no. Pero lastimosamente en estos temas que son tan complejos es muy difícil ser, y también que es un tema sensible que mucha información debe ser resguardada. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Carlos, y espero que podamos conversar varias veces. No, vamos, sí, seguro que vas a venir varias veces porque el tema de la seguridad es uno de los temas centrales de este programa. Sin duda. Gracias, ministro, por tu presencia. Gracias, a la vuelta doctor. de la pausa, ¿qué pasa con el tema de los camioneros? ¿Cómo se solucionó? Ya se solucionó a la vuelta de la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Héctor Cristaldo, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir contigo. Gracias por venir. Habíamos invitado también a Diego Garín, se comprometió a estar con nosotros. Es del sector más radicalizado de los camioneros. Hasta último momento estuvo bregando por no firmar el acuerdo. Lo dijeron sus propios compañeros y los presentes ahí en la reunión. Y lastimosamente no llegó. Y bueno, le tenemos a usted. ¿Qué pasó? Yo creo que hubo mucha confusión y sobre todo el proceso se inició mal. Es lo que le dijimos en un momento de nuestra reunión el lunes a la noche. Si, ¿para qué pusieron el carro delante de los bueyes? Yo tengo 5 movilizaciones organizadas, ya tengo experiencia y la movilización es la última medida que uno toma cuando todas las puertas se cierran. Aquí se tomó la decisión de movilizarse sin hablar con nadie. Antes del diálogo. Por eso nosotros creemos que en Paraguay tenemos que aprender a que el diálogo es la herramienta válida siempre que haya razonabilidad y racionalidad en poder conseguir soluciones equilibradas para todos. Pero salir a la ruta solo para conseguir que te reciban, cuando nos llamaste a pedir que te reciban, es un desgaste enorme. Y duró casi 15 días este tema, en un momento muy crítico, sobre todo para el campo, porque la cosecha, por suerte esos primeros días había lluvia, no había mucho movimiento, pero la cosecha en febrero entraba con todo y se vio. Sí, se vio estábamos viendo los camiones siendo cargados. No, y los silos desbordados, soja tirada en los patios a la intemperie. Por suerte no vino una lluvia, si no se perdía todo. Bueno, esfuerzo de mucha gente, entonces no se conversó de entrada, se fue al choque y un desgaste enorme. Al final, posiciones muy radicalizadas, ya era muy difícil armonizar, se consiguieron muchos avances ese primer lunes. ¿Y cuántos grupos camioneros estaban? Son varios, porque no hay, está la federación que es a nivel nacional y después son varios grupos departamentales. Pero muchos de los piquetes eran 10, 15 camiones, el resto se quedaba porque no dejaban pasar. Yo pues, fui el sábado a Ciudad del Este y había en kilómetro 30 una fila de 10 kilómetros más o menos. Pero el domingo a la mañana temprano había 8 camiones. ¿Y cuál era el fondo de la cuestión? ¿Los bitrenes o el flete? Yo creo que todo una mezcla. Las dos cosas eran preocupación. Pero la reunión del lunes fracasó porque había grupo y el grupo que hasta ahora no firmó es porque sigue con el tema Bitren. El de Bogarín. Sigue con el tema Bitren. Es decir, estaban en modo Bitren, no estaban concentrados en el tema precio un grupo y era muy difícil. Se avanzó mucho, presentaron una lista de precios, se trabajó sobre esa lista, estaba ya acordado todo. Y cuando se tenía que firmar dijeron que no era la lista. Entonces ahí nosotros, no era serio ya, porque
Se trabajó 6 horas Sí. sobre un documento que después no era el documento. Volvimos a recomponer, se hizo 2 planteamientos más, se hicieron y bueno, tampoco se llegó al acuerdo, pero yo creo que era más porque el tema Vitren trababa. Si se acababa el problema del precio, el tema Vitren trababa. ¿Y cuántos grupos sindicales estaban acompañados en el tema del Vitren? Porque al final creo que quedaron solos. Yo no sé mucho los detalles. Sé que fueron cuando salieron de la UGP, ellos fueron a reuniones, tuvieron su reunión y ahí resolvieron que el tema Vitren ya estaba bien con los 12 meses de suspensión. Y por eso en la reunión de anoche pudimos concretar el tema de precios después de 6 horas otra vez. Tampoco Tampoco fue fácil. pero está bien. Es parte del proceso de que todos entiendan el porqué de las cosas y cómo funcionan y que tengan bien claro cómo van a ser las reglas de juego. Que nadie porque nadie quería ir a sacar ventaja de nadie, era solamente llegar a un acuerdo donde todos nos sintamos cómodos y podamos trabajar juntos, que es lo que está pasando hoy. La sensación de mucha gente, en la que me incluyo, es que el Vitren era la excusa, que el fondo de la cuestión para la mayoría, por lo menos para la gran mayoría de los camioneros, era el flete. No, yo te digo bien. ¿Que no? ¿Por qué el lunes no llegamos al acuerdo del valor del flete? Sí. Porque el tema Vitren, ellos pedían que más o menos haga un decreto que prohíba el Vitren para poder levantar. Aunque lleguemos al acuerdo ¿Todos del los precio, camioneros o solamente un sector? era la posición de todos o de los voceros que representaban. No había una voz disonante que sin resolucionar el Vitren ellos no podían levantar, aunque arreglemos el precio. ¿Y por qué cambiaron entonces en menos de 24 horas de posición? Y porque se dieron cuenta después de esas 10 horas. Creo que llegó un poco el mensaje de decirle, el Vitren ya fue un logro y ustedes están tomando como un fracaso. Haber postergado 12 meses ya fue un logro. Ellos estaban ganando el partido y le estaban retando a ese equipo como si estuvieran perdiendo. Lograron algo y tienen 12 meses para trabajar si quieren cosas adicionales. O para no. reproducir dentro de 12 meses otra vez la misma situación de ahora. Tienen 12 meses para construir su posicionamiento y argumentar y sostener por qué no al Vitren. Pero yo creo que esa es la discusión errada. Ahí es donde comenzamos mal. Paraguay es un país mediterráneo. Sí. Paraguay tiene que ser muy eficiente y tiene que ser muy competitivo. Para ser competitivos tenemos que tener lo último en conocimiento, en tecnología y en herramientas. Y en infraestructura. Y en infraestructura, sí. Ok. Entonces tenemos que desarrollar eso. Este corredor, Pedro Juan, Concepción, está en el plan maestro vial. Hace más de 10 años está eso. No es nuevo. Llega la hora de implementar y acá es el país de la oportunidad perdida, Carlos, por las mezquindades, por el oportunismo de algunos o por las mezquindades de muchos. Te pongo un ejemplo, 2002, Antelco valía $200 millones si se vendía. Dijeron que si se privatizaba, primero era una cuestión de soberanía. Segundo, que si se privatizaba los pobres se iba a quedar sin teléfono. Hoy, ¿cómo estamos? Tenemos, no sé, 8 millones de celulares, sí. el más... Y una reducción considerable en las líneas fijas. La mayoría de la gente tiene más de una línea y somos 7 millones de paraguayos nomás. Y la línea fija casi no se usa. Así mismo. ¿Y Antelco qué vale? No vale ni el 10% de lo que valía. Entonces perdimos una oportunidad que le beneficiaba al país por un discurso mentiroso de mucha gente. Lo mismo pasó en la Costanera. Te voy a poner otro ejemplo. Sí. La Costanera. 91 se empezó a proyectar. 2011 se terminó. ¿Sabe cuántos kilómetros son? 4 kilómetros. 20 años. ¿Querés otro ejemplo? El puente, el segundo puente de Ciudad del Este. Que todavía no se hace. 22 años. El del presidente Franco. Y sí, mezquindades. Y acá también por mezquindades y por discursos mentirosos vamos a perder la oportunidad de que Concepción se convierta en un centro de logística. Independientemente de en qué herramienta se transporte, es 1 millón de toneladas que no pasaba por Concepción. Que no era negocio, que ahora sí va a ser el negocio. Y Concepción no tiene posibilidad de generar en su departamento todavía ese volumen. Porque Concepción es un departamento que tiene 1.800.000 hectáreas. ¿Y sabe cuántas hectáreas de soja hay? ¿Cuántas hay? 35.000. Eso son 100.000 toneladas.
El 10%. Entonces, no, con mentiras estamos trancando muchas cosas. Vamos a ser serios, vamos a hablar en serio y vamos a encarar procesos que beneficien a la gente. Pero con un populismo irresponsable de mucha gente, estamos frenando el desarrollo del Paraguay. ¿Cómo es que los navieros, por ejemplo, se pusieron de acuerdo? Y tienen una flota que es un ejemplo y que una envidia de muchos países. ¿Y por qué los camioneros no pueden tener una flota de camiones que pueda servir, como usted dice, para que sea un gran centro de distribución? El problema es que, fíjate, Paraguay hasta hace 15, 20 años, casi el 95% de la soja salía por Paranaguá. Paranaguá era nuestro pulmón de salida y todo se manejaba vía camiones. De a poco se fue migrando a la salida por el río. Porque, sí, porque los brasileños empezaron a poner muchas trabas. Y porque es más competitivo también. Competitivo, sí. Era económicamente más. Entonces, competitividad para un país mediterráneo. Ese es nuestro. Es fundamental. Y bueno, entonces empezamos a generar la infraestructura de puertos. Acá en 70 kilómetros, entre el sur y norte de Asunción, tenemos más de 50 puertos. Mucha gente ni conoce eso. Y toda la producción, ahora el 97% sale por puerto. Los camioneros no perdieron el trabajo tampoco. Porque creció la producción. Cuando empezamos, en el año 91 teníamos 2 millones de toneladas para transportar de 5 productos. Hoy esos 5 productos estamos casi en 17 millones de toneladas. Es decir que si vamos creciendo armónicamente todos juntos, hay trabajo para todos. Pero muchas veces pensamos que el mundo se acaba mañana y no somos capaces de proyectarnos en el tiempo ni tener la visión del desarrollo. Bueno, ahora que se tiene la visión del desarrollo en esa zona, ¿qué es lo que el gobierno debería aportar para que sea un negocio para todos? Y primero, para que los transportistas quieran involucrarse en el negocio. Reglas claras primero y sostenibles en el tiempo, que no se esté cambiando. Sí. Una buena ruta, porque en la ruta quinta veo que está en proceso de recapado, renovación o lo que sea. Y generar todas las condiciones de infraestructura y seguridad para que la gente pueda hacer su tarea. Nada más. El resto de a cargo de la gente. Y también que esas sospechas de corrupción, de colusión. Por eso te digo, reglas claras. Sí, parte de reglas claras es la transparencia, el tema son de los la procesos. Forma, cómo se hace el puerto de Concepción, cómo se licita. Es decir, esas son las cosas que empañan. A eso es lo que yo le llamé comienzo oportunismo, mezquindades que frenan nuestro desarrollo. Esas son las cosas que entran en esa categoría. Entonces tenemos que ser claros. Este tema se comunicó mal, en lugar de verse como una oportunidad. Nadie sabía en Paraguay el tema del corredor. Explotó porque los camioneros pusieron eso en la mesa. Porque en la agenda de la gente común, ni idea. Sí, cierto. Entonces nosotros mismos no sabemos cuál es el proceso que se instala en el país. Entonces nadie controla tampoco. Y parece que se hace todo en secreto. Sí. Y cuando parece que todo se hace en secreto, la gente tiene la sensación de que se está cocinando algo. Es que estamos en el país de la desconfianza. Con 3 preguntas vos sembrar la duda, la desconfianza y frustrar cualquier proceso si querés frustrarlo también. Cierto. Pero es también porque las autoridades... Porque no hay un ida y vuelta muy claro. Estamos de acuerdo. No tienen reglas claras. Entonces tenemos esa forma de relacionarnos y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa forma de relacionarnos. La comunicación falló, lo que era una oportunidad terminó siendo vista como una amenaza. Y cuando hay amenaza hay temor, hay bloqueo es rechazo. Y lastimosamente se eligió el camino equivocado para un proyecto que puede ser muy bueno para el país, se lo está presentando como la hecatombe. ¿Por qué? Porque genera dudas y la gente no entiende. No, porque tampoco hay explicaciones claras. Tampoco, estamos de acuerdo. Como usted dice, explotó porque los camioneros lo pusieron en el tapete. No estaba en la agenda de nadie. Si no íbamos a enterarnos. Entró en la agenda por eso. Sí. Porque si no, ese tema no está en la agenda. Por eso le digo, cuando hay secretismo parece que hay dobles intenciones o malas intenciones. Y yo no sé si es secretismo o mala comunicación, llamémosle como quiera, pero genera una desinformación y la desconfianza se instala. Una vez que está la desconfianza, estamos fritos. ¿Y cuánto es lo que aumentó el flete ahora? Tras el acuerdo. 10%. Del precio del año pasado, 10%. En algunos lugares un poco más,
pero en torno de 10% es la forma más fácil, porque decir que te diga cuánto es el precio de tal, hay como 100 lugares de orígenes, hay como 10 lugares de destino y de cada punto tiene un precio diferente, entonces es una tabla de 3 hojas. ¿Eso no va a afectar el precio de lo que se transporta, de esos commodities? No, los commodities, los precios nosotros no lo ponemos. No lo ponen. Nosotros, lo que le dijimos también en un momento en la discusión, nosotros en el año 2014 vendíamos de nuestra chacra del silo a $480 la tonelada, no pagan la soja. Y hoy $290, $300 la tonelada y tenemos que arreglarnos. Eficiencia, más producción, bajar costos y se está manteniendo. 45% cayó el precio. Fue un golpe duro, pero seguimos. ¿Pero cayó el precio por qué? Porque algunos países... ¿Por qué no? Porque en el mundo cayó... ¿Una producción excelente o no? No solo está relacionado con los volúmenes de oferta y demanda, sino China, también Estados Unidos. Está muy relacionado con el precio del petróleo. Cuando el petróleo cae también... Sí, pero el petróleo aumentó ahora. Está por encima de los 64. Claro, pero cuando eso el petróleo estaba a 100. Estamos lejos todavía. Entonces nosotros no pedimos 480, pedimos nomás regla clara y sostenible en el tiempo. Nosotros no pedimos precio, apostamos a la eficiencia. Ahora, usted dijo que perdieron $100 millones. Ese puede... A ver, ¿usted dijo la verdad o alertó o dijo a propósito para asustar a la gente? Yo el viernes en la entrevista de CNN dije, estamos en la alerta amarilla, la cosecha comienza a entrar en su pico el lunes y los silos de origen ya se están saturando. En 3 o 4 días más se llenan. Y se llenaron algunos. Si llegaba a llover, ¿cuántas miles de toneladas se iban a perder que estaban en los patios sin cubrirse? Por suerte no llovió. Pero lo que está en riesgo cada día son 300. Mañana se anuncia lluvias. 350. Hoy he visto que estaban cargando, no sé si terminaron. Cada día, nosotros tenemos que levantar en 3 semanas 8 millones de toneladas. Cada día son más o menos entre 300 y 350 mil toneladas y 350 millones de kilos. Eso vale $100 millones por día. Eso es lo que estaba en riesgo cada día que corría la huelga, ponía en riesgo $100 millones. De todas maneras, la pérdida en todos los sectores del país anda cerca de ese número. En flete nomás, en estos 12, 15 días que no se trabajó, había $1 millón por día de flete que no se estaba haciendo. ¿Pero eso pierde el país o pierde el sector? Pierde el país, porque el señor que hacía flete compraba combustible y no se compró combustible. Llegó a faltar combustible en Ciudad del Este. Sí. Llegó a faltar productos lácteos. $100.000 por día tenía una sola empresa que no podía cumplir entregas de productos alimenticios a los supermercados. Entonces las industrias estaban bloqueadas, no es poca cosa. Cuando usted se refería a la pérdida de unos $100 millones, se refería a todo. A todo. No solamente los granos. No solo los granos, no. Solamente los granos. Muy importante esa aclaración, pero usted también es vivo, porque lanzó justo esa cifra en ese momento y lógicamente ¿pero por qué? saltamos todos. Pero no es cierto. Preguntarle a los menonitas cuánto perdieron. Y Lagro tenía 80 camiones largos para ir a Brasil. Estaba perdiendo el mercado brasilero. 80 camiones con harina. Estamos vendiendo harina a Brasil. ¿Sabían eso acá la gente? Casi nadie. No. Y bueno, Paraguay era antes 100% importador de trigo. Ahora estamos vendiendo harina a Brasil. Se iba a perder el contrato. ¿Y eso cuánto vale? Y se te cierra el mercado. ¿Cuánto cuesta abrir un mercado? Cuesta mucho más que $100 millones. Bueno, ahora entiendo por qué aceptaron también el 10%. No, nosotros, es muy sencillo el cálculo. 10% subió el combustible. 40% del costo de ellos es gasoil. Es decir, 4% directo tienen. Más la inflación y estás ahí. Le pregunto, ¿por qué se llegan a esta distancia? Porque no hay capacidad de... ¿Por qué no hablan ustedes? Si ustedes se dan cuenta de que las cosas están subiendo, ya saben que no va a pasar mucho tiempo en que vengan y le digan tenemos que hacer un reajuste del flete. ¿Y por qué no dicen, sí, no hay problema, cierto, solucionamos antes de que se explote el problema, ¿por qué no lo solucionan? Porque explotó por el tema de Vitrén. Ellos se fueron a la ruta sin hablar con nadie. Es lo que le dijimos, porque nos llamaron y hablamos nomás. No por Vitrén. Después, aunque hablemos y arreglemos esta noche, era el lunes,
Si el Bitren no se elimina, nosotros no vamos a levantar. Por eso el lunes no funcionó. Estaban en modo Bitren. Ese no es el problema. No era el precio del detonante, el precio se podía haber arreglado sin salir a la ruta. Pero mezclaron todo. Ahora, el año que viene, vamos a volver a lo mismo. Dentro de un año, cuando entren los bitrenes, vamos a estar en lo mismo, vamos a tener el mismo problema, cierre de rutas. Yo creo que no, si la dirigencia madura y hay alguna variable que incide en los costos, que justifica. Porque la primera vez que me preguntaron, yo dije, ¿se justifica? Sentémonos a hablar. Si hay alguna variable que muda, que justifica, sentémonos a hablar. Puede bajar el gasoil también. Claro. Puede subir otras cosas, que puede subir el dólar. Le suben los repuestos, no sé, sentémonos a hablar. El dólar está bajo. El dólar está bajo, por Está eso, bajo. por eso que no es crítico el problema, es manejable y es conversable. Siempre se acordó entre las partes. Y hay un tercero que la gente no entiende, que son las transportadoras. Porque nadie va a contratar de a un camión. Entonces están las empresas que subcontratan los camiones y contratan con los exportadores. Porque también el problema de la formalidad y la documentación está ¿Cuántos grandes picando. jugadores en el transporte existen? No sé, yo esa parte no te puedo decir mucho. Hay centrales de transporte, hay como 300 transportadoras inscritas en Dinatran. Muchos de ellos, muchos de los camioneros hablan que algunas son de maletín nomás. Eso ya no te sé discriminar, pero oficialmente hay como 300 transportadoras. Transportadoras. 300. ¿Y cuántos camiones en total? Y se calcula. Más de 30.000 ahí inscritos en Más de Dinatran. 32.000 creo que, 33.000 creo que. 33.000 más o menos. 33.000 se hablaba. 30.000 sí. ponele, ahí. Habilitado por Dinatran. Entonces es un mundo, es un rubro, es un eslabón importante en la cadena productiva. Son nuestros aliados. A nosotros nos interesa que a ellos les vaya bien. Porque les necesitamos y necesitamos que ellos estén en condiciones de prestar el servicio en tiempo y en forma. No estamos para embromarles. Ahora, ingeniero, el tema de los bitrenes, ¿descompone realmente más las rutas? Esa me parece una discusión absurda, Carlos. Tenemos que... No, le pregunto esto, ¿sabe por qué? Le pregunto esto para que la gente sepa si En el era mundo- una mentira, si es mentira o no. Porque si es verdad, nuestras rutas que están mal construidas, muchas veces pésimamente diseñadas, son muy angostas. Entonces, va a ser es decir, no sé si hasta qué punto va a ser un negocio de ruta que permanentemente hay que ir reparando. Y coste que acá no somos muy buenos tampoco reparando. Yo te digo, ¿Verdad? te voy a responder, funciona mi Sí. experiencia cortita. Estuve hace 15 días por Mato Grosso. Fuimos a ver justamente las variedades de soja paraguaya que se están experimentando allá. Recorrimos 2.000 kilómetros. Las rutas son igual de angostas que las nuestras y están llenas de bitren. No sé lo de peso, no, pero lo de angosto, lo de acá. Ahora, La única diferencia que encontré en una de las rutas es que cada 2 kilómetros hay una cámara que te mide la velocidad. la No velocidad. podés hacerte Sí, loco. sí. Pero convengamos algo. Las rutas en Paraguay nunca fueron bien construidas. Porque es un negocio de algunos sectores no construir bien las rutas. Si tenemos esa realidad, y es una realidad con la que... Yo te diría, vivimos los nunca paraguayos. digas nunca. Esta ruta Mariscal de Tigarriga construyó la que va hasta Eusebio de Ayala. La ruta que hizo la compañía americana que va a Encarnación duró muchísimo. Mantenimiento es lo que fueron deficientes. Y después algunas de las nuevas rutas, sí, tenés la razón, tienen esa deficiencia. Y muchas veces los ojeros rompen todas las rutas. Y yo pregunto, ¿cómo está hundido? Si es cierto eso, tendría que estar hundido el carril que viene a Asunción nomás. ¿Por qué está hundido el carril que se va también? Si se va vacío el camión. Supuestamente vacío. No, se va vacío el camión. Claro. Pero, sí, por eso le digo, las rutas están mal. ¿Algún Te problema estoy hay? dando la razón, entonces. Te estoy dando la Y razón. bueno, entonces... No te estoy discutiendo eso, pero te digo nomás que no es cuestión de ancho o no. El bitren está diseñado con su Sí. carga por eje. Y en el mundo ahora se está discutiendo ya.
los vehículos sin chofer y nosotros estamos discutiendo qué herramienta vamos a usar. Pensemos un poco en perspectiva. No, totalmente de acuerdo. Es lo mismo, ese tipo de argumentos, es lo mismo decir no vaya a usar email porque el cartero se va a quedar sin trabajo, que entregue nomás la carta casa por casa y en la mano. No podés contra esos avances. Convengamos algo finalmente para terminar. Las rutas están mal hechas en Paraguay. Se hacen con menos capas de las que tienen que tener. Negocios algunos. Un ex viceministro de Obras Públicas lo confesó y contó cómo es el negocio para hacer rutas mal diseñadas. Las consultoras ganan mucho en el tema. Hay camioneros que transportan o ganado o soja, lo que sea, o gaseosas, lo que sea, que cargan mucho más de lo que tiene permitido cargar. Entonces ahí no hay problema. Hay dos cuestiones. Es corrupción del transportador y corrupción del controlador del paso de ese camión, ¿verdad? Y como las rutas están mal hechas, entonces el daño es... Y las rutas se descomponen rápido a sabiendas. Yo creo lo que hay un gran negocio acá. Yo creo que hay una gran colusión yo no sé. Soy muy desconfiado, ¿verdad? Yo las teorías de las conspiraciones respeto, pero no soy tan fácil de adherirme. Sí. Pero yo creo que... Pero no te llama la atención. Sí, llama la atención, tenés razón, de llamar la atención. Ahora que sea así tan conclusivo, no sé. Veamos. Claro, es una hipótesis. Sí, es una hipótesis, por eso. Pero yo creo que podemos hacer bien las cosas. Ojalá. Podemos manejarlas bien. Falta que los controles se hagan como corresponde, correcto. Pero no podemos estar discutiendo por cuál herramienta vamos a usar, si vamos a habilitar o no el corredor. El corredor sí. Ahora se habilitó con los semirremolques y se acabó, no hay problema, usemos lo que tenemos. Te digo, hoy estamos el 7 de febrero. Dentro de un año vamos a tener la misma discusión. Probablemente. De los bitrenes. Y si hacemos a lo Paraguay, normal, sí. Porque ya en el 2016 hay un acuerdo que se firmó en el Banco Central, donde en el punto 3 dice que se va a constituir una comisión técnica para discutir si se habilita o no los bitrenes. ¿Cuántas veces se reunió esa comisión? Es la gran pregunta. Pero a lo Paraguay, la ley, una de las leyes que más tres nomás lo hay, pero una que más se aplica es lo pareja. Sí. Apeago ya aplica. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por compartir el espacio. Listo. Muchas gracias. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa vamos a conocer, espera, ingeniero, que le tenés que conocer a dos nuevos candidatos a la Diputación. Tito Ibarrola, del Movimiento Hagamos, y Raúl Latorre, que es candidato a diputado por Central del Partido Colorado. A la vuelta de la pausa. Entramos en el último bloque y ya saludamos a Tito Ibarrola. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, del partido Hagamos, Tito Ibarrola, y candidato a diputado por Central. Por el Departamento Central. Por el Departamento Central. Y por Capital, candidato a diputado por Capital, el doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Carlos, Tito. Ya un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia del Péndulo. Y ya agradecido por la invitación, Carlos. Bueno, cuéntenme, ¿por qué te metiste en la política? ¿Por qué te metes en la política? Si toda la vida le farreaste a los políticos a través del teatro, ¿por qué ahora te metiste en la política? Y era el momento de involucrarnos un poco más. Ya criticamos mucho y teníamos que hacer un poco más. Pensamos con Tony que somos una opción interesante y es un desafío para nosotros. Tony crea este partido en donde se le escucha a la gente, la idea es que gente común tenga acceso a la política diferente y esa política llevar al Parlamento en este caso. Y seguramente vamos a tener un trabajo importante. Creemos que no va a ser fácil, tampoco vamos a solucionar el problema del país, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a estar ahí como contralores, vamos a estar llevando lo que la gente nos dice, estamos en contacto con los jóvenes
Está siendo interesante. Al presentarnos ya vemos la aceptación de la gente está cansada de los políticos tradicionales o de la clase política por todo lo que pasa, ¿verdad? Pero ahora vas a ser parte de la clase política. Ahora vamos a ser parte y esperemos que hacerlo bien, ¿verdad? O sea, por lo menos dar una señal de que hay gente que puede hacerlo, que quiere hacerlo y por eso estamos en Hagamos. Y doctor, ¿y vos? ¿Era tu sueño ser el candidato del Partido Colorado en algún momento, dejar la comodidad de la oficina para meterte en la política? Claro, yo siempre, toda mi vida me sentí inclinado hacia el servicio. Yo soy médico y vengo de una familia de médicos. Fui presidente del Centro Estudiante de Medicina de la Universidad Nacional y conocí muy de cerca el Hospital de Clínica, el Hospital Los Pobres, me formé ahí y tuve contacto con una realidad social muy dura. Hice todo lo que pude y sigo haciendo todo lo que puedo como médico, porque hasta hace muy poco yo seguía haciendo guardias, atendiendo pacientes, hasta que me di cuenta de una realidad muy sencilla, de que en el consultorio uno puede atender 30, 40 pacientes al día a lo mejor, pero desde la gestión pública, ya sea en el Ministerio de Salud o en este caso desde la Cámara de Diputados, se pueden plantear leyes que van a afectar a millones de paraguayos. Y elegimos la política porque es continuar nuestro camino del servicio. Y creemos de que era fundamental, Carlos, de que nuevos perfiles se introduzcan en política, que exista una nueva participación, que exista una renovación de la clase política, de todos los partidos, porque tenemos que asumir que existe una clase política desacreditada por A, B, C, D, X motivo, y eso solamente se puede transformar a partir de la participación de nuevos perfiles que apliquen nuevas formas de hacer política y donde prime la conducta fundamentalmente, el servicio como bandera y tengo que compartir lo que estaba diciendo el colega panelista, de que es lo que tratamos de hacer, de escucharla a la gente y finalmente en mi caso yo soy asunceno, nací en Asunción y que el asunceno verdaderamente se sienta representado en sus intenciones, en su visión de cómo deben ser sus autoridades y en cuanto a la ciudad y a las leyes que precisan. Y Tito, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te pide la gente? En el contacto diario durante la campaña, ¿qué te pide la gente? Mira, yo siento una aceptación muy importante. Me sorprendió de entrada cuando nuestra forma de hacer política es bastante austera. Estamos apelando mucho a las redes sociales, pequeños videos. Y al lanzar yo mi candidatura, rápidamente sentí el apoyo de la gente. Sentí bien y hasta hoy, ¿verdad? Hoy yo salgo a caminar, la gente se acerca. También estamos mucho contacto con los jóvenes que plantean la problemática que son recurrentes, son problemas que todos estamos escuchando, temas de seguridad, de transporte, educación. Evidentemente, como ya dije antes, no vamos nosotros a salvar el país, ¿verdad? Pero vamos a por lo menos a llevar esas ideas de la gente al Parlamento. El tema de la seguridad es algo en central y como decía el doctor, bueno, en Asunción es un tema, pero los problemas son generales del país, finalmente, ¿verdad? O sea, sí, un problema de seguridad en todos lados, hay problemas de inseguridad, ¿verdad? Y tenemos que apuntar a eso, o sea, tenemos que, el gran desafío de responder a la gente. Las realidades de ustedes son diferentes. El doctor es de un partido de masas. Vos estás en un movimiento, en un partido nuevo, incipiente, que está creciendo. A vos probablemente se te conozca más que al doctor Latorre, a pesar de que él sea de un partido de masas, por el trabajo que vos hiciste permanentemente en los medios de comunicación, el teatro, APO, tu profesión misma también. En cambio, el doctor tiene que hacerse y tiene que competir dentro del Partido Colorado con otras figuras más conocidas, de mayor peso. Son increíblemente, dos situaciones diferentes, ¿verdad? ¿De qué manera? La pregunta es para los dos. ¿De qué manera
a vos, Tito, ese hecho de ser muy conocido te favorece en tu actividad política. Y la pregunta para el doctor es, ¿de qué manera se siente el respaldo del Partido Colaborador, de las masas así, y de la dirigencia cuando uno es joven y está haciendo política? A ver, comenzamos, Tito, y después responde también el doctor. Categórico que ayuda, siempre es digamos, un plus, una ventaja ser conocido. Yo creo que sin duda tengo que reconocer que eso me está ayudando muchísimo. Igual es una responsabilidad enorme porque el compromiso es grande. Nosotros venimos de una actividad artística reconocida y exitosa, entonces queremos seguir con en la misma línea, seguir con el éxito, es un desafío. Queremos trabajar con honestidad, responsabilidad y dar esa respuesta a la gente. O sea, retribuir ese cariño que nos tienen, porque en realidad sí, yo siento que mucha gente nos aprecia y tiene fe en nosotros. O sea, somos creíbles, evidentemente. Entonces hay que responder y vamos a dar todo para no defraudar. Doctor, ¿en tu caso cómo es? Como bien dijiste, Carlos, nosotros venimos de un partido democrático con un ejercicio muy fuerte de la democracia. Estamos saliendo de una interna donde muchas personas me decían lo que me decían: mira, Raúl, te vas a enfrentar a estructuras históricas muy pesadas, con muchos recursos. Y yo cuando me bajaba al comienzo a recorrer los barrios de Asunción, las seccionales, yo sentía por sobre todas las cosas, Carlos, que la gente pedía algo nuevo, algo diferente, un nuevo proyecto, un nuevo pacto político. Me imagino que pedían nuevas actitudes, no nuevas caras. No solamente nuevas caras. Sí, porque también nuevas actitudes. La novedad o la juventud no es sinónimo de virtud, lo que vos decías, absoluto. Una conducta decente, honesta, un testimonio de trabajo. Y tal es así que nos animamos, Carlos. Tengo que decir, nuestro movimiento, el Movimiento Honor Colorado, liderado por el presidente de la República, nos dio la oportunidad de jugar al partido. Y finalmente terminamos estas internas habiendo tenido el apoyo de más de 21.000 asuncenos, lo que nos sienta hoy por hoy en un lugar, en una buena posición en la lista del Partido Colorado. Y como yo suelo decir, bueno, nosotros, nuestras internas son fuertes, porque no existe otro partido que tenga la misma práctica democrática, y es el clásico Olimpia Cerro. Ahora terminó el Olimpia Cerro en el partido, todos nos pusimos la albirroja, que es la camiseta de la lista 1, donde hoy por hoy ya el presidente de la República, el líder del Movimiento Honor Colorado, está trabajando codo a codo con el candidato del Partido Colorado, el senador Mario Abdo Benítez, quien fue electo por el pueblo colorado, y bueno, todo el equipo del partido, que como bien decía, es un partido con una alta práctica democrática, que está trabajando hoy por hoy convencido de que el partido es la mejor opción para la República del Paraguay. Bueno, ¿cómo le ves al Partido Colorado, Tito? Y me parece bien que celebro que haya nuevas figuras, ¿verdad? Como el doctor, ¿verdad? Siempre se cuestiona mucho al Partido Colorado y al Partido Liberal porque siempre están presentando las mismas personas. Sería interesante luego que los periodos también sean más cortos, ¿verdad? O sea, que esa sería una propuesta. Sería una propuesta. Que esa albirroja tengamos todos, por ejemplo, eso sería ideal también, que todos pensemos en el país, no solamente en los intereses de ciertos sectores. Eso me parece muy importante. Ahora, ¿qué propondrías vos si llegaras, por ejemplo, a ser diputado por Central? ¿Qué propondrías, por ejemplo, para el departamento? Y tenemos varios ejes, digamos, del partido, que son la seguridad, la tecnología, el medio ambiente y la juventud, ¿verdad? Entonces, en esa línea principalmente estaríamos trabajando. Y todos los problemas, digamos, se presentan vinculados. Si hay problemas de seguridad es a lo mejor por falta de empleo, por deficiencia de educación. Entonces, yo apuntaría a la economía, por ejemplo, mejorar las condiciones económicas del Departamento Central, creando condiciones para que se instalen
en los propios distritos o municipios industrias o empresas, microempresas, que permitan que la gente no tenga que trasladarse desde Mucha distancia para trabajar. mucha distancia para trabajar. Hay gente que viene del departamento central viajando 2 horas para llegar hasta Asunción y 2 horas para volver, o sea, es toda una locura. Entonces, por ahí, eso ayudaría a que esa gente se quede en los alrededores de donde vive. Ahí hay que hacer todo un proyecto, digamos, de mejorar las condiciones para las empresas, para la inversión, créditos blandos, mejora de la energía eléctrica, o sea, que sean los rubros específicos de la zona. Eso va a ayudar mucho al tema de seguridad, que hoy también se da, la gente sufre eso ya en el transporte o en la calle. Entonces, son todos problemas vinculados, pero evidentemente tenemos que trabajar en un pacto para que yo solo no voy a poder, digamos, resolver ese problema. Seguramente vamos a, si llegamos a establecer alianzas y poder presentar este tipo de ¿No ideas. tendría problemas en aliarte con el Partido Colorado, por ejemplo? Si los proyectos son, digamos, apuntando al bien común general, sí, yo creo que... No hay problema, ya, con quien sea. Con quien siempre sea, que apunte al bien común. Siempre que apunte al bienestar, digamos, de la gente, ¿verdad? Creo que ellos igual, ¿verdad? Y doctor, ¿qué propones para Capital? Como si llegas a la Diputación, por ejemplo, ¿por qué pelearías por la gente de Capital? ¿Qué tipo de leyes? Mira, en primer lugar, Carlos, nosotros tenemos que admitir determinados problemas que existen, ¿verdad? La seguridad es uno de ellos. Hace un rato estuvo acá en el programa el nuevo ministro Ariel Martínez, una persona tremendamente capaz, joven, con trayectoria. Yo celebro su designación. Ahora, Ariel mismo, su gestión va a chocar con determinados problemas estructurales. Yo quiero resumir el problema de seguridad desde mi visión con las expresiones de un comisario principal, compañero de un curso que hicimos en el Colegio de Guerra, y decía, el problema en la seguridad es el problema de Tony Jerry, famoso dibujito. Y le miramos todo extrañado, ¿qué tiene que ver Tony Jerry con la seguridad? Y sí, el mismo gato persiguiendo el mismo ratón en cada uno de los episodios. Entra una, 2, 3, 4, 5 veces por robo, la sexta por homicidio, y salió por criterio de oportunidad, por prisión domiciliaria, por ABC, X cosa. Yo soy convencido, Carlos y audiencia, que tenemos un sistema que ofrece excesivas garantías a los criminales, y que muchas veces la garantía no está al lado de la víctima como debería estar, que es consecuencia de una constitución actual reactiva a un régimen anterior, que tuvo, como cualquier otro, sus luces y sombras, y era producto de la coyuntura de un momento global y regional, pero que se tiene que revisar, Carlos. Otra cuestión fundamental para mí es la persecución de un sistema único de salud, en el cual nosotros hoy por hoy, te puedo decir esto desde mi experiencia en la gestión, que existen, si bien recursos escasos en salud, también su distribución no es la correcta por el planteamiento mismo del sistema. Tenemos gobernaciones, salud de las gobernaciones, salud de los municipios, salud de la sanidad militar, policial, salud del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Salud, diferentes asignaciones a entidades que finalmente actúan sobre el mismo territorio. Y tiene que existir un abordaje hacia un sistema único de salud, tiene que existir un abordaje hacia un sistema único de compras que, a través de la economía de escala, o sea, comprar más, comprar mejor calidad, a menor precio, y a la vez una mejor asignación de recursos. Y una cosa en la que tengo que insistir más allá de otros ejes es que nosotros vamos a escucharle mucho a la gente, Carlos. Ya lo estamos haciendo, mucha gente se acerca con proyectos, algunos proyectos muy interesantes, y así como existen determinadas reivindicaciones de gremio que fueron postergadas. Yo tengo que hablar necesariamente como médico de una reivindicación pendiente para mi gremio, que es disminuir los años que se requieren para la jubilación. Hoy por hoy un médico tiene que trabajar 40 años para jubilarse en el Ministerio de Salud, se recibe, se inserta cerca de los 36 años, se jubilaría a los 76, pero la ley a su vez tiene jubilación obligatoria a los 65. O sea, es una matemática absurda, nula, a partir de lo cual el colega
se destroza trabajando todos sus años para al final jubilarse sin su asignación completa. Entre otras reivindicaciones pendientes por las que vamos también a trabajar y a pelear en la medida que creamos que corresponda, Carlos. ¿Van a acompañar una reforma en la Constitución o una nueva Constitución? Pues yo creo que es factible acompañar una posible reforma. No crear una nueva constituyente, sino que ir viendo, revisando, digamos, los aspectos que se considere, digamos, dentro de un acuerdo, digamos, general, se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Para no desgastarnos tanto tiempo otra vez en nuevos temas políticos. La gente Hay está que muy elegir a los cansada, constituyentes, todo un etcétera, tema. etcétera. Sí. Que es lo que nosotros también cuestionamos, todos estos plazos que ahora tenemos, se hicieron las internas, tantos meses para las generales, tantos meses para el nuevo gobierno, vamos a entrar a discutir eso, vamos a pasarnos el tiempo ahí, cuando en realidad hay prioridades que mismo el doctor está diciendo, tema de salud, tema de seguridad. Quería comentarle que teníamos una aplicación Vezin App que le llevaron a Tony, gente que le propuso. Hay un señor César Luna que trabaja en seguridad ciudadana, experto en seguridad ciudadana, que tiene formadas diferentes comisiones vecinales y están trabajando en esa aplicación que se está implementando en diferentes lugares ya, y que es algo sencillo, algo barato, que la gente puede, en un grupo de vecinos, ponerse de acuerdo y utilizar, estar en línea y poder avisarse a través de cualquier tipo de dificultad. Ese tipo de cosas tecnológicas son muy válidas y creo que tenemos que extender a todos los ejes, digamos, del país. Sería interesante aplicar algo así en salud, en educación, o sea, apuntar a usar la tecnología. Usar tecnología. Para apuntar, bueno, yo tengo experiencia, digamos, en mi trabajo del Ministerio de Hacienda, en donde sí he visto que la aplicación de tecnología, cómo está evolucionando y cómo ayuda a mejorar la recaudación, los controles. O sea, yo creo firmemente que eso va a ayudar muchísimo a seguir avanzando, ¿verdad? De hecho que nosotros lo estamos haciendo, tenemos una aplicación, el Acuerap, que es interesantísima, que muestra del Ministerio de Salud, muestra dónde está el centro asistencial de manera georreferenciada, muestra cuál es el listado de medicamentos que puede adquirir en ese centro de referencia, el listado de médicos, también un espacio específico para lanzar cualquier protesta o denuncia. La utilización de la tecnología siempre es fundamental para el progreso de cualquier gestión. Yo en lo personal, Carlos, me inclinaría a acompañar una reforma. Yo creo que existen cuestiones que deben ser planteadas, cuestiones que deben ser debatidas, que no tenemos que tenerle miedo a esa situación. La propia nación, las naciones con una práctica democrática más fuerte que existe en el mundo, que es los Estados Unidos, han hecho innumerables enmiendas en base a su constitución, que es el pilar fundamental de su sociedad, en base a las diferentes coyunturas y circunstancias que fueron sucediendo, que también ameritan la revisión de determinadas cuestiones, entendiendo que finalmente la Constitución en un sistema republicano es el pilar fundamental para la construcción de las leyes y las consecuentes reglamentaciones. Entonces, en ese sentido también me inclinaría hacia esa posición. Hacer la reforma. Hacer la reforma. Hacer la reforma. Bueno, ahora, ¿cuál es la zona más difícil de trabajar en Asunción? Y mira, Carlos, si vos decís zona difícil, la gente por lo general te va a asociar la dificultad a las zonas más vulnerables, que es donde existen más problemas, donde existen mayores necesidades, y normalmente te van a referir los bañados, te van a referir la Chacarita, pero la verdad que yo me sentí como en casa en la Chacarita, me sentí como en casa en Tablá, en Bañado Sur, en Tacumbú. No es un discurso político ahora para ganar. Y de hecho, Carlos, que eso se reflejó en nuestro resultado, que los lugares donde mejor nos fue ahí, en Cambala, que justamente está de cumpleaños nuestro amigo Blas Roa ahora,
venimos a saludarlo ahí, Ciudad Nueva. Son lugares donde nos sentimos muy cómodos, de los cuales se suele hablar, que son puntos conflictivos, pero conocimos muchos amigos y la verdad que tuvimos un muy buen resultado. Creo que consecuencia es de la conexión con la gente, que es lo que buscamos, Carlos, volver a hablar cara a cara, que el sí vuelva a ser sí, el no vuelva a ser no, tratar de tener una vía de servicio y hablar con autoridad moral en base a lo que uno hace. ¿Y en Central cómo es, Tito, el trabajo? Teniendo en cuenta que prácticamente 2/3 del departamento está gobernado por intendentes liberales, la diferencia lo manejan los colorados. ¿Cómo es trabajar en Central teniendo a 2 partidos tan grandes y tan importantes también operando ahí? Y hay que integrar eso. Yo creo que no es fácil si es que hay disputas, ¿verdad? O sea, yo creo que van a tener que si apuntamos a un plan, digamos, general y tratamos realmente de buscar entre todos el bienestar, se podrá trabajar bien. Si no, siempre va a haber dificultades y en Central hay muchísimas dificultades, hay muchísimos asentamientos, hay graves problemas. Entonces, a medida que nos animemos a trabajar en equipo y en bloque, digamos, podemos hacer algo mejor, ¿verdad? Que individualmente. Pero cuesta claro, hacer política, si cuesta plata hacer política. ¿Cuánto estimás que vas a gastar, por ejemplo, estamos haciendo alguna actividad ahora, tenemos eventos, digamos, para juntar dinero, estamos preparando un asado que vamos a hacer nosotros, estamos juntando dinero. No tengo una idea exacta, ¿verdad? Estimo que, no sé, 500 millones de guaraníes. Si recaudamos es fantástico y si podemos... 500 millones. Austero. ¿Y ustedes en Los Colorados cuánto gastan Y bueno, para ganar una banca en Capital? Y bueno, mira, supongo que varía mucho de acuerdo al planteamiento, Carlos. Te soy sincero, nuestra campaña fue bastante austera, apoyada más bien en nuestra familia, apoyada en algunos colegas que nos acompañaron y otros amigos. Pero sí tengo que decirte que en esta instancia, que es la más pesada... En la interna ustedes se bancaron su campaña básicamente, ¿no? Sí, básicamente con un respaldo también del movimiento. Del movimiento. Y en la general, que es el momento más pesado en realidad, naturalmente el partido ya es quien asume la mayor parte del compromiso. ¿Y para Capital cuánto tiene destinado el partido? Invertir por la diputación. Esa es una buena pregunta que creo que mañana me voy a hacerle a Mangui y a Liana. Espero que sea un buen porcentaje de lo que cuenta el partido. Naturalmente, toda campaña tiene sus gastos, pero hoy por hoy existen medios alternativos para hacer política a un costo mucho menor. Las redes sociales son fundamentales. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia con las redes porque te permite interactuar de manera directa con la gente, con el elector, escuchar planteamientos, transmitir también las propuestas y finalmente genera un acercamiento que creo que en otros tiempos no existía esa posibilidad, y las nuevas herramientas permiten que nuevos actores puedan ser protagonistas de la construcción de la nueva política en el Paraguay. Bueno, le deseo éxito, nuevos valores de la política, le deseo éxito. Ojalá tengan prácticas totalmente diferentes al mucho de lo que todavía pelean por continuar en el Congreso de la Nación, ¿verdad? La gente tiene mucha esperanza en ustedes. Creo que es tiempo de cambios y ojalá ustedes puedan ser parte de ese cambio. Éxito, Tito. Muchas gracias. Éxito, doctor. Muchas gracias. Y gracias por venir. A los dos, Muchas gracias por venir. Y a ustedes por acompañarnos de sus casas como todos los miércoles. Hasta la próxima.